Quería traerles una breve reflexión acerca de la oración. Es sencilla, pero creo que debemos recordarlo siempre. No se nos recuerda en el día a día orar, a menos que estemos en problemas, ¿verdad? El mundo habla de hay que buscar mucho de Dios cuando las cosas están todas al revés. Pero no es lo que la Biblia nos habla de la disciplina de la oración. Al ser una disciplina se vuelve algo como respirar. Así como el hombre muere si no respira, el que ha nacido de nuevo en Cristo no tiene vida si no respira a través de la oración. Necesitamos la vida de la oración. Pero quiero darle un refrescamiento de lo que importa. Mateo 6 es donde Jesús habla más puntualmente de la oración. De hecho, el pasaje más famoso, porque ahí habla del Padre Nuestro. Pero quiero que leamos juntos antes de que Él da el modelo de la oración del Padre Nuestro. Dice así: pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los seguidores de otras religiones. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. Me llama la atención varias cosas de acá. Primero, el tema de que es el Padre quien tiene la dirección de la oración. ¿Qué significa esto, iglesia? En el tiempo judío o en la enseñanza judía, la relación con Dios es una relación como nación. Dios, Jehová, es el Padre de la nación de Israel. Pero no es el Padre de cada persona, es el Padre como creador, es el Padre como el que te puso aquí. Pero es el Padre general, es como el Padre del mundo. Y en ese sentido sí, Él es Padre de la creación y es Padre de todo el mundo. Y todo el mundo en ese sentido, un sentido muy pequeño, todo el mundo es hijo de Dios, en ese sentido. Porque es creación de Dios, venimos de Él. Pero en el sentido que Jesús lo habla no es lo mismo. Jesús está hablando de Padre de una relación personal. Padre de que yo soy su hijo. Él habló, Cristo nos enseñó a mirarlo como su hermano también. Y Él como primogénito de la nueva creación, como el nuevo Adán. Entonces la relación con el Padre es que por medio del sacrificio de su Hijo amado Jesús, nosotros tenemos acceso al Padre. Somos adoptados en la misma familia. Entonces ya no soy hijo en un sentido general de que el universo es hijo de Dios, digamos. En un sentido es, la nación de Israel es hija de Dios. No, sino que ahora soy hermano de Cristo en ese sentido, en esa figura. Y ahora soy adoptado en la casa del Padre y Él es mi Padre personal. Y dice que nos presentemos ahora delante del trono de la gracia con toda confianza. Entonces por eso dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Le da una categoría. No es conéctate con la espiritualidad, conéctate con el universo. No, eso no es orar. Tú puedes tener momentos de meditar y está bien meditar. Puedes meditar en el sentido más moderno y científico, es no pensar en nada. Meditar es hacer silencio y encontrar silencio en tu cabeza llena de ruido. Eso está bien. Tú puedes meditar en pensar o contemplar algo, como sentarte a mirar la creación, contemplar, meditar acerca de lo bonito que Dios te ha dado, meditar sobre lo que tienes enfrente, meditar sobre la vida, sobre tu respiración, meditar sobre alguna enseñanza de la Biblia. Eso es ahora una reflexión contemplativa sobre algo, pero eso no es orar tampoco. Orar es una relación, una conversación con el Padre, porque tiene un sujeto, dice Padre nuestro, y así empieza la oración. Quiere decir que es una conversación con el Padre, no con el universo, no con la creación, no con lo que me duele. Si me preocupo, es una conversación conmigo mismo de lo que probablemente yo no puedo cambiar. Pero si oro, es una conversación con Dios de lo que Él sí puede hacer. ¿Cuántos dicen amén? Entonces le oro no al universo, le oro no a lo que siento, no le oro a mí mismo. Hablo con el Padre. Y un Padre que quiere escucharme. Aquí vienen algunos matices importantes. Si el Padre es el sujeto de nuestra oración con el que tenemos comunión, la pregunta es, si es el Padre a quien le hablamos, porque hay gente que le ora de forma romántica. Hay gente que ora con excesivo romance en su oración, con un excesivo estoy enamorado de ti, Dios. Pero ¿quién se enamora de Dios? La palabra enamorar
no es la más acertada, porque Él no pide que nos enamoremos de Él, pide que le amemos. Y hay connotaciones diferentes una cosa y la otra. Le invito a pensar en eso. No es enamorarnos de Dios, es amarle. Y amar tiene que ver con obediencia. Enamorar es cómo me siento. Es una fascinación, es como un encantamiento. Me siento enamorado, es una sensación, es una hormona. Pero amar, bíblicamente, nada se parece a eso. Amar tiene que ver con conducta, amar tiene que ver con decisiones, amar tiene que ver con un compromiso, amar tiene que ver con sacrificio, amar tiene que ver con el otro, no enamorarse. Entonces hay gente que es romántica con Dios. Por favor, no lo sea. No cante canciones románticas hacia Dios o evítela, porque es una relación del Padre. ¿Se entiende? El libro de Cantares no es un libro que enseña acerca de la oración. Habrá gente, no, pero la relación que dice Cantares, ¿cómo se comunica ahí? Sí, pero recuerda que era un hombre hacia una mujer. No es un libro que te enseña a orar. Es un libro que tiene su propia aplicación y su propia razón de estar en el canon bíblico, pero no te está enseñando a orar. Jesús sí te está enseñando a orar en Mateo 6. Y allí cuando te enseña a orar, te dice, órale al Padre y de este modo. ¿Qué viene después de eso? Dice, santificado sea tu nombre. De esa forma me acerco, con honor, con reverencia, con suprema dignidad al Señor, reconociendo que Él es mi Padre y su nombre es santo. Tiene que cambiar tu forma de orar. Si es tu Padre, ¿por qué hay gente que ora de forma romántica? 2, si es tu Padre, ¿por qué hay gente que le grita? ¿En qué momentos usted ve oraciones gritadas en la Biblia? Tienen que ser de mucha desesperación. En la Biblia, cuando hay mucha desesperación o hay mucha energía o hay tanto dolor que hay mucho silencio. Pero lo normal es que la oración sea calmada, porque le grita si es tu padre. Usted se imagina entrar al cuarto de su padre y empezar a pegarle gritos. ¿Qué tal? Oh padre, ¿cómo estás? Hoy quería reunirme contigo. Nadie habla así con su papá, porque en esta misma hora nadie habla así con su papá. Y él recuerda, Padre mío que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es una oración. Debo respetar al Padre, no andarle gritando. ¿Qué es eso? Ahora, usted va a echar fuera un demonio, puede ser, pero echar fuera demonio no es una oración. Usted no le ora al demonio tampoco. Echa fuera el demonio. Te reprendo en el nombre de Jesús, ya está. Y quizás hable con un pelo de autoridad, está bien, pero gritería en la iglesia, no tiene sentido. Es el Padre. Y por último, si es el Padre, ¿por qué hay gente que le reclama al Padre? O le grita al Padre, o le demanda cosas al Padre. Y ahí Jesús nos da otra vez el antídoto a nuestros propios problemas cristianos dentro de la iglesia. Dice, hágase tu voluntad. ¿Cómo dice? Y después, en la tierra como en el cielo. Y la oración me vuelve a recordar que cuando hablo con el Padre se trata de sus planes, no los míos. Yo no vengo a imponérselos, vengo a escuchar, vengo a prestar atención, vengo a hacer silencio, no con el parloteo. Esa palabra Jesús la usó antes de la oración. Deja tu parloteo. Entonces la oración tiene mucho también con escuchar y mucho menos de hablar de lo que creemos. Segundo punto, entonces el primero es que es mi Padre. Segundo punto es yo quiero destacar aquí, es el tema de la repetición, de las palabras frías. Y aquí viene el secreto de la iglesia. ¿Sabe cuál es el secreto de la iglesia para que funcione bien? El secreto de la iglesia para que funcione bien es, como dice Romanos 12, el amor sea sin fingimiento. ¿Usted quiere que le vaya bien en su casa de luz? Ame sin fingirlo. ¿Quiere que le vaya bien en su matrimonio? Ame sin fingirlo. ¿Quiere que viva bien con sus hijos? Ame sin fingirlo. No pretenda amar. Ame de verdad. Ame de forma sincera. Tenga las conversaciones que tiene que tener. Hable lo que le duele sin fingirlo. Funcionan las cosas mejor así en vez de acumularlas. ¿Por qué? Porque lo otro es decir palabras que no sentimos. Si usted no entiende algo, dígale, Señor, no tengo fe para esto. Si usted no conoce a Dios, dile, por favor, ayúdame a conocerte. No sabe orar, dígale, ore diciendo, enséñame a orar, pero ya está orando ahí. Pero sea sin fingimiento tu oración. En este tiempo dice que como otras religiones, en las otras religiones la gente decía palabras largas y decía, mientras más largas era la palabra, más Dios lo iba a escuchar. Y
Y había unas frases que yo no recuerdo en este momento, pero eran graciosas, que en el tiempo de Jesús le decían acerca de los fariseos que oraban muy largo. Y ellos creían que por cada palabra que le sumaban, su oración iba a ser más escuchada delante de Dios. Por eso eran parloteadores de la oración. Pero la verdad es que la oración no tiene que ser así. Se da cuenta que nosotros también en el cristianismo moderno hacemos vagas repeticiones de las mismas palabras. En el hinduismo, por ejemplo, la gente cita un mantra que es una misma palabra, que la repiten sin fin mientras están en meditaciones profundas para tratar de invocar algo sobre sus vidas y que se conecte con alguna divinidad, alguna espiritualidad a través de repetir una palabra sin fin. Y Jesús nos está diciendo, de eso no se trata la oración, o lo que Él nos quiere enseñar, no se trata de eso. Y nosotros decimos, santo, 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 santo. Y yo entiendo que Apocalipsis lo dice, pero Él me está diciendo, no repitas sin cesar una misma palabra, creyendo que mientras más repitas o más palabras digas, más te voy a escuchar. Tú puedes repetir santo, santo si crees que es genuino, pero yo creo que hay gente que no lo hace de forma genuina, sino que, no sé, lo hacemos a veces por costumbre. Si va a decir algo y va a llamar a Dios santo, dígalo de todo corazón, pero tu amor sea sin fingimiento, tu oración sea sin fingimiento. La oración no tiene que ser larga. Vea cualquier ejemplo de oración en la Biblia, ¿sí? La oración más larga de Jesús está en Juan 15. Y esa oración, si lo metemos en tiempo y usted lo lee de principio a fin, usted dígame cuántos minutos se tarda leer la oración de Juan 15. Usted lea la oración de María, lea la oración de Ana, lea la oración de Jabes, lea la oración, por ejemplo, de Pedro, lea alguna oración que tenga Pablo, que no es necesariamente una oración porque son epístolas, pero lea algún momento donde le esté mostrando alguna forma de oración. Cuando dice, ruego al Padre Celestial que ustedes... Y mire cuánto tiempo se tarda en una de esas oraciones. Incluso hay oraciones que ven la Biblia que son un versículo nada más. Entonces, nuestros ejemplos de oración no son necesariamente largos. Cuando hacemos que la oración tiene que ser larga, con palabras complicadas, lo hacemos más difícil para nosotros. Y tengo esta noticia: Jesús quiso hacerte cercano el camino al Padre. Quiso que fuera más sencillo. Quiso que no fuera difícil. Y nosotros ponemos cargas difíciles de cargar. Te pido que la oración no sea difícil. Te pido que te haga fácil el camino. No tiene que ser largo. El Padre Nuestro incluso es una oración que puedes repetir en tu casa. En la iglesia primitiva el Padre Nuestro sí se repetía. Nosotros estamos un poco en contra, digamos, del movimiento protestante en que se repitan oraciones, pero ya va, entiéndalo. Cuando Jesús dijo, oren así, no hay problema si usted hace esa oración, si es lo único que sabe. Solo no lo haga de una forma falsa, sino haga de forma sincera. Imagínese que usted está en la época de la iglesia primitiva, la gente no sabe leer, no existe una Biblia de difusión como la tenemos. Esto vino después de Gutenberg. Después la imprenta se creó con la Biblia. Tenemos libros en la modernidad gracias a la Biblia. Antes de eso habían rollos, papiros, manuscritos, pero la Biblia es el primer libro impreso y se imprimió porque queríamos difundir. Pero antes de eso no había forma como la tenemos hoy de masificar la Biblia. ¿Cómo aprenden a orar? Solamente apelaban a la memoria. Por eso el Padre Nuestro era una oración literal que se repetía. Entonces, yo le recomiendo a usted, no ore largo, pero sí ore frecuentemente. No ore con palabras largas, pero sí con palabras sinceras. Y no ore con una distancia, sino ore de una forma muy personal, sabiendo que es su Padre quien le escucha. ¿Cuánto dicen amén? Por último, quiero cerrar con esto. Esto es lo más categórico que quiero que recuerde. Mi comunión con Dios no se delega. ¿Puede decirlo? Mi comunión con Dios no se delega. El aceite de las 10 vírgenes era un aceite personal. No lo podían prestar. Y cuando vino la hora de buscarlas, son las que estaban listas, se fueron. Tu aceite es tu aceite. El de tu hijo es tu hijo. El de tu esposa es tu esposa. El del pastor es del pastor. Pero nadie presta nada. Nadie presta su comunión con Dios. Es tu comunión con Dios. Tú ves si te vas con Él. Tú ves si te quedas. Pero no se delega, no se presta, no se compra. Uno tiene que pagar el precio personalmente. Y por último, quiero hacerle una invitación a los 2 espacios de oración que tenemos en la iglesia. Tenemos los matutinos el sábado a las 8 de la mañana. Tienen la invitación abierta.
Y los martes en la noche, Noches con Dios. Es un espacio online y de noche. Si usted dice trabaja, es online y es de noche. Si dice no me puedo transportar, lo puede hacer desde su teléfono, porque aquí estamos intentando facilitarte que lo puedas hacer. Entonces, pero ¿cuál es el problema? Que Noches con Dios van menos de 10 personas. Pero Dios no me puede reclamar a mí que yo no abrí espacios para que la gente se conecte con Él. Hicimos todo lo posible, pero usted tiene que hacer su parte por usted mismo. Hay gente que no viene ni el sábado ni viene el martes, pero yo le digo, venga o uno o el otro, pero ore. ¿Sabe por qué? Porque yo no sé si usted ora en la semana, pero sí puedo garantizar que aquí en la casa del Señor sea una casa de oración. Yo no sé qué tan fácil es para ti orar en tu contexto, pero si vienes aquí a la iglesia, te haces el favor, porque orando juntos, todo pasa más fácil. Orando juntos es más fácil orar en comunidad. Por eso necesitamos la iglesia. Entonces, una vez más, toma en serio tu comunión con Dios, porque no se delega. Espero esto bendiga tu semana y te ayude a acercarte más a la oración. Dios te bendiga.